Chicos, por fin ha llegado el lanzamiento de XDefiant, lo que llevamos tanto tiempo esperando. Conforme estoy grabando este vídeo acaban de darnos la fecha. Te lo digo ya, el lanzamiento sería el día 21 de mayo, o sea, prácticamente poco más de 2 semanas. Muy cercano. Y lo mejor de todo es que no solo nos han dado un mini trailer y además de darnos la fecha y las plataformas, sino que también nos han dado mucha información con todo lo que tienes que saber para el lanzamiento de este juego, para cuando salga. Finalmente se termina confirmando lo que vengo trayendo desde hace tantos días en tantos vídeos de filtraciones de XDefiant inminente, chicos. Pues se hizo realidad. Todas las filtraciones fueron reales. Lo primero que tenemos es la cuenta oficial de XDefiant en Twitter y nos está diciendo que XDefiant por fin sale el día 21 de mayo, chicos. Así que hablando de la fecha de XDefiant, teniendo en cuenta que es el día 21 de mayo y la precisión dura 6 semanas, que ahora lo vamos a ver, que eso es el equivalente a un mes y medio, pues daría como resultado que el lanzamiento de XDefiant sería en la semana del 2 al 6 de julio. Es decir, que vamos a tener XDefiant muy cercano. Poco más de 2 semanas, chicos. Va a salir para PlayStation 5, Xbox Series X y S, Ubisoft Connect, es decir, PC. Para antigua generación tengo un vídeo hecho con la última información que tenemos sobre XDefiant, pero vamos ahora mismo con lo que nos interesa. Así que vamos a ver este pequeñito trailer que nos han dejado de presentación este vídeo. Y básicamente sería un vídeo muy lindo que te dice la fecha, el 21 de mayo. Aquí nos está diciendo las plataformas, como os digo. Bastante cortito este mini trailer. Y lo mejor de todo es que nos han dejado aquí un comunicado, un extenso comunicado que te lo voy a decir ahora mismo. Tiene muchas cosas que debes saber sobre el lanzamiento de XDefiant, así que vamos a meternos. Y una vez te metes en el comunicado, como puedes ver es muy extenso, así que te lo voy a dividir por puntitos para que se haga bastante sencillo. Lo primero que tenemos es esta imagen que dice que sale por fin chicos, el 21 de mayo. A continuación nos dan en un pequeño párrafo lo más importante que tenemos que saber sobre este lanzamiento de XDefiant, que nos está diciendo que sale con la pretemporada, es decir, con la Season 0 y va a durar 6 semanas. Así que vamos a ver qué trae la Pre-Season. A continuación nos dan esta foto, aquí puedes ver todo lo que trae. Como puedes ver es básicamente lo que tuvimos en la beta. Tenemos 5 facciones, 5 modos, armas y 14 mapas. Vamos a seguir leyendo el comunicado. Nos están dando también la hora. A continuación nos están dando el contenido que traería esta Pre-Season, esta Season 0. Y traería facciones. Las facciones ya las conocemos. Esta en concreto de DexSec, que es el hacker, los que tienen la habilidad de la arañita y que hackean. Nos están diciendo que se desbloquea jugando. A continuación nos dan los mapas. De esto no tengo mucho que decir, simplemente que son los mismos mapas que ya hemos jugado anteriormente. Simplemente que sepas que hay 2 tipos de mapas diferentes, porque ves muchos, pero todo se divide en 2 categorías, que serían mapas de arena y mapas lineales, que cada una trae modos de juegos distintos. De hecho son estos los modos que traen, el modo Ranked, y nos han dado más información de este modo. Este modo sería de 4 vs 4. Te recuerdo que este juego es 6 vs 6, al menos en sus modos normales, pero como ya sabéis de hace tiempo os traje al canal que el modo clasificatorio iba a ser 4 contra 4. Para el modo Ranked van a traer el modo dominación, ocupar, escolta y control de zona. Pero aquí no se acaba porque todavía sigue el comunicado. A continuación nos hablan sobre recompensas de XDefiant. Nos están diciendo que prácticamente cuando acabe la Season 0 y empiece la Season 1, todo lo que hayas desbloqueado se te va a guardar, así que no tengas miedo en ese sentido. Nos están hablando del futuro de XDefiant, de qué va a ocurrir cuando acabe esta Pre-Season, pretemporada, que como te digo va a durar 6 semanas. Pues el futuro de XDefiant va a ser una Season cada 3 meses. De hecho nos dan un roadmap. Aquí tienes el roadmap. Aquí nos están diciendo en la Season 1 que le han puesto de nombre Ruby, Boost. Son nombres en clave de las nuevas facciones que iban a traer, que como sabéis a cada Season van a traer una nueva facción. A esto te añado que pronto vamos a tener la facción de Rainbow Six y la facción de Assassin's Creed, además de la facción de Outcast. Esas son las 3 facciones de lo que se habla en la comunidad que va a ser cercano. Que por cierto te dejo por aquí un vídeo de las habilidades de Outcast si quieres informarte de cómo es esta facción, porque literalmente nos enseñaron todas sus habilidades en uno de sus trailers. Así que básicamente este sería el roadmap. De esto van a traer 3 armas por season. De esto te añado que algún arma va a ser a cuchillo. Van a traer 3 mapas que se han filtrado y que puedes ver en este vídeo también. Y un pase de batalla con 90 niveles. Aparte de lo que veis abajo. Lo que veis abajo son básicamente más cosas que van a ir trayendo, como nuevos modos de juego, la Killcam, un montón de cosas. Como sabéis, XDefiant es un juego que viene a traer todo el contenido de todos los juegos hermanos de XDefiant, es decir, de Ubisoft. Y es precisamente por esto que traen tanto contenido. Muy buenas noticias para este juego. Aparte
del notición, de la buena noticia de lanzamiento, que por fin lo tenemos después de tanto esperar. Por fin lo tenemos en la fecha de lanzamiento de XDefiant, chicos. Como os digo, el día 21 de mayo. Aquí estaremos. Suscríbete porque a partir de este vídeo se van a venir un montón de noticias y un montón de guías. Menos mal que ha sido antes que después. Y tengáis un lindo día, chicos.